Buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Un gusto darles la bienvenida a Uruguay Debate. Bueno, y en esta ocasión lo hacemos en este primer tramo del programa con el senador nacionalista Adrián Silva, canario él además, por la lista 40. Silva, hay mucho para charlar, ¿eh? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo mencionaba lo de la lista 40 porque ha estado bastante activo en estas últimas semanas generando campaña por la LUC. De hecho, estuvo el propio ministro de Defensa, Javier García, en el departamento de Canelones. ¿Dónde particularmente y en qué consistió esa actividad? Y fue como un puntapié inicial a lo que es esta defensa que nosotros hacemos de la LUC. Fue en Las Piedras, fue hace 15 días hoy. Hubo una concurrencia, uno a veces piensa, bueno, hace poco tiempo estuvimos de campaña, pasó hace tan poco la campaña, pedirle a la gente también que se arrime. Dije, bueno, esto no va a ser fácil. Y sin embargo me equivoqué, sin embargo la gente asistió, la gente está ávida de conocer, de saber, de tener argumentos para poder defender algo que es para nosotros también la columna vertebral del gobierno, ¿no? Así que bueno, estuvimos ahí y al otro día, martes, en Canelones con Álvaro Delgado. Bueno, ¿qué es lo importante para que la ciudadanía tenga en claro sobre la defensa de la LUC? Para nosotros, la LUC, como te dije hace un momento, es la hoja de ruta del gobierno. La LUC, lo que hizo el gobierno fue generar los cambios necesarios para poder precisamente gobernar, cambios necesarios en poco tiempo, que se entendieron que la herramienta adecuada era esta ley. De toda esa ley, 135 artículos son los que hoy están en discusión, muchos de los cuales fueron votados por el propio Frente Amplio. No nos olvidemos que la recolección de firmas nace del movimiento sindical, pero termina sumándose el Frente Amplio bueno, hoy está más que revelado que son lo mismo, pero digo, el Frente Amplio por casi obligación política termina movilizándose. Recordemos que dirigentes, incluso el propio Yamandu Gorsi, para nombrar a alguien del departamento, no estaba de acuerdo con la recolección de firmas en su momento. Pero el Frente Amplio fue arrastrado hacia eso. Y bueno, hoy tenemos una discusión que para nosotros el eje, más allá de que sí, que es la hoja de ruta de nosotros, se divide en 3 puntos para nosotros los principales, que es la vivienda, la seguridad y la educación. La vivienda porque permite a través de mecanismos facilitar el alquiler. Por ahí se dice que facilita los desalojos, no es así. Facilita el alquiler sin garantía. ¿Cuántas personas, cuántas parejas, cuántas personas no pueden alquilar porque no tienen un método de poder garantizar el alquiler? ¿Y por qué no facilitar para que se generen esos alquileres entre confianza, entre personas? Y obviamente una cosa lleva a la otra. Si vas a tener un mecanismo donde facilitas el alquiler a través de no tener una garantía, también tenés que facilitar, en el caso del no pago, el desalojo de la propiedad. Pero no es tan automático, ni es como lo dice el Frente Amplio. Yendo a la educación, un poco para ser sintético, ¿no? Yendo a la educación, el gobierno de la educación pertenece al Estado, pertenece al gobierno. Y si el gobierno necesita hacer cambios, porque creo que nos damos cuenta todos, y no importa de qué partido, de que la educación se quedó atrás con el mundo que hoy vivimos. Por no decir que se quedó también con algunos caprichos ideológicos que no le hacen bien precisamente a la educación, que tiene que ser laica, pero si no, vamos a sacarlo de ideología, vamos a decir, mirá el mundo que tenemos, vos lo sabés muy bien, Renzo, el mundo está cambiando rápidamente, los chicos no están siendo educados precisamente para ese mundo. Nosotros tenemos la obligación, nuestra generación, de generar los cambios para que esos chiquilines se encuentren en un mundo que necesita cada vez más especialización, se encuentren con los conocimientos necesarios. Y por último, y no menos importante, al contrario, está la seguridad. La seguridad está a la vista, más allá de episodios que lamentablemente tenemos que verlos a diario, vos los vivís porque trabajás en esto y lo tenés muy claro. También asistimos a una disminución de los delitos,
que son también porque le hemos dado un respaldo a la policía para poder actuar. Falta mucho, es cierto, falta mucho. El otro día asistimos a la graduación de 73 nuevos policías en Canelones. Están trayendo móviles, estamos generando reapertura de comisarías y subcomisarías. Todo ese trabajo va a seguir dando frutos. Y eso viene de la ley, de la LUC, perdón. Viene a través de un fortalecimiento de la policía, un fortalecimiento y una dignificación del trabajo del policía. Yo creo que los resultados, nosotros decimos que los resultados de la LUC ya están a la vista. Por eso para nosotros va a ser más fácil poderla defender, porque ya esos efectos se están viendo en el diario vivir de la gente. Usted mencionaba la educación. Allí hay, evidentemente, una visión absolutamente opuesta a la que menciona y parte desde el propio PIT-CNT, y me atrevería a decir de FENAPE, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, que sostienen que lo están quitando del ámbito educativo, lo sacan de la posibilidad de emitir sugerencias, de señalar propuestas vinculadas a los programas educativos. ¿Es así que se debe gestionar a entender de la coalición? Para nada se le está quitando el poder de poder opinar a los sindicatos. Para nada tampoco se le está quitando derecho de poder sugerir, generar propuestas. Lo que pasa es que quien tiene que gobernar la educación es el Estado, no los sindicatos. Y esa situación de 15 años que llevamos... ¿Antes sucedía lo contrario? Sí, la educación estaba en manos de los sindicatos. Prácticamente exclusivamente en manos de los sindicatos. Y eso genera... ¿qué pasa? Genera pequeñas chacras. Está a la vista el tema de las horas sindicales y los manejos. Genera chacras de poder dentro de la educación, donde se hace imposible poder generar un cambio, porque tenés que solicitarle a los sindicatos que son anticambio, son lo más conservador que existe. Es todo lo contrario, en vez de ser progresistas, son conservadores, y no quieren ningún tipo de cambio. Nosotros decimos, no, tenemos que cambiar para bien, tenemos que mejorar, tenemos que darle las pautas a los centros de enseñanza que dependen del Estado, del gobierno, las pautas necesarias para enseñar a esos chicos, y no es el sindicato. Pero eso no significa que no puedan opinar o no puedan generar propuestas. Manejando un escenario absolutamente hipotético, ¿qué se imagina usted en caso de ganar o de perder la LUC? Digamos, si se pierde la LUC por parte de la coalición, ¿esto afecta la unidad de este partido que hoy nos gobierna? Si se gana la LUC, ¿es, un espaldarazo, un empuje a mantener esta coalición para las futuras elecciones? ¿Se entiende, no? Este referéndum cae en el medio, prácticamente va a caer en el medio del periodo. Y no tomarlo como lo estás diciendo vos, como un análisis, puede ser un espaldarazo a la gestión o también puede ser un castigo a la gestión. Por eso nosotros tenemos que salir a informar, porque lamentablemente desde el lado que sí quiere la derogación de los artículos, lo han tomado de esa manera y están mal informando a la población muchas veces. Entonces nosotros tenemos la obligación, a través de estas reuniones, a través de nuestro trabajo, de defender esta herramienta, que no es más ni menos lo que necesita un gobierno que fue elegido precisamente por la población, es cierto, con un margen bastante corto, pero fue elegido al fin, para poder cambiar lo que estaba mal. Y los principales ejes que tenemos para poder gobernar son vivienda, educación y seguridad. Y en vivienda no quiero dejar pasar que tenemos un récord de asentamientos, que teníamos grandes problemas de seguridad al final del gobierno, que era muy fácil de reconocer que la policía se encontraba en un problema muy grave de poder atender los delitos. Y teníamos una enseñanza que también los que tenemos hijos sabemos que no está siendo fácil. Por lo tanto, es cierto, es una evaluación, no deja de serlo,
Por eso vamos a dar esta batalla para que la gente comprenda que esto es la forma que tenemos nosotros de poder gobernar y generar los cambios para los cuales confiaron en nosotros. Si nosotros perdemos ese referéndum, va a ser muy difícil generar los cambios, no imposible, sino que va a ser muy difícil poder llevar adelante los cambios que la gente nos pidió que hiciéramos. Y si ganamos, esto no es un viento en la camiseta, si ganamos es precisamente que vamos en el rumbo correcto. ¿Se ha pensado en un plan B en caso de perder? Nosotros no tenemos un plan B, que lo sepamos nosotros. Habría que preguntarle al presidente, ¿no? Obviamente siempre van a haber planes B. Uno en política tiene que generar constantemente opciones para poder lograr los cambios que se necesitan o que uno entiende que se necesita. Así que obviamente que tenemos un plan B, plan C, plan D. Que lo sepamos y te puedo decir hoy, si esto no sale esto, no, eso no. Ni siquiera me corresponde a mí, le corresponde al presidente. Yo hablaba de la coalición, hubo aquí, digo aquí, me refiero a Canelones, hace ya algunos meses atrás, bueno, un intento de generar algo similar a lo que existe a nivel país. ¿Le ve, digamos, cierta posibilidad, Silva, a replicar lo que hoy está pasando en Montevideo o en el gobierno nacional al departamento de Canelones? Voy a retrotraerme a la pregunta anterior cuando me consultaste y olvidé responder al respecto de si la coalición iba a poder subsistir si perdíamos ese referéndum. No te lo contesté porque se me pasó, no porque evitara la respuesta. La coalición va a subsistir más allá del referéndum porque la coalición es una herramienta que todos encontramos para poder generar precisamente los cambios y necesitamos en esa unión tan necesaria para todos nosotros para poder seguir gobernando por el país que nosotros queremos. Creo que está más que claro que un partido solo no puede ganar, que se necesitan todos para poder ir para adelante. Volviendo a Canelones y respondiendo a la pregunta que me acabas de hacer, sí, estamos convencidos que la coalición es el camino, estamos convencidos que de superar las diferencias, no solo entre partidos, sino entre sectores de nuestro propio partido. Está un poco el ejemplo de lo que sucedió en la votación del no, en la no votación precisamente del fideicomiso, que hace poco, la última vez que estuve por aquí, estuvimos hablando al respecto. Esa no votación no fue fácil, hubo que hablar mucho, hubo que coincidir, pero fue un primer paso para entender de que tenemos que estar unidos, precisamente para presentar un proyecto que funcione para Canelones, una real alternativa y no todos separados por ahí, sino un proyecto que sea realmente una alternativa, porque muy fácil sería pegarle al gobierno de turno, pero no es bueno solo pegar si no proponemos. Y entonces precisamente estoy convencido, y muchos compañeros de mi partido, y estoy seguro que los demás partidos que están en la coalición lo ven de esa forma, porque así lo han manifestado, la herramienta de una coalición para luchar por un gobierno departamental probablemente va a ser la herramienta que vamos a utilizar. Hacemos una pausa, ¿le parece, Silva? ¿Cómo no? Y después seguimos con más Uruguay Debate. No se vayan, ya volvemos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez.
Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones. www.aquapura.com.uy. Continuamos, usted mencionaba Canelones, justamente en los últimos minutos del tramo anterior. ¿Cómo visualiza al departamento? El departamento hoy por hoy tiene tenemos deficiencia de obras. Vamos a empezar por lo que uno puede ver con respecto a las obras que requiere el departamento. Tenemos deficiencia. No quiero que me digas que fue porque no votamos el fideicomiso, porque esa discusión ya está planteada. Falta mucho por hacer en Canelones, un departamento que ha crecido demográficamente y donde principalmente, porque nosotros hoy estamos acampando, estábamos hablando fuera de micrófonos que a Pando le faltan muchas cosas y que ha quedado relegado con respecto a... De lo mucho que creció la población. Sí. Existen localidades donde, ni que hablar, urge un censo actual. Sí. Donde claramente donde hay que adecuar, Ciudad de la Costa, Barros Blancos, Pando, ha crecido poblacionalmente, pero me animo a decirte, de manera exponencial. Claro, ¿no? pero me animo a decirte que Ciudad de la Costa ha sido más atendida por esta administración en lo que tiene que ver con el estado de las calles y la iluminación que el propio Barros Blancos, Empalme Olmos. Ahora, está o Pando. bien, no se votó el fideicomiso, sí, pero si se genera una propuesta similar a la del fideicomiso, bien, ¿se va a votar? Sí. Si la propuesta, el sí, está me dice que sí condicionado a que se cumpla con un estudio bien pormenorizado de las obras que hay que realizar en cada municipio, que se le ponga a cada obra un monto, que eso se genere en un presupuesto para pedir ese préstamo y que el préstamo sea para pagarlo dentro del periodo que tiene hoy Orsi. ¿Y en qué difiere un préstamo con fideicomiso? Lo otro también era un préstamo. ¿Y entonces? ¿Por qué no se votó lo otro y se va a votar esto? Eran 83 millones de dólares. Las obras estaban descritas bastante vagamente, vamos a ponerle ese término. No habían montos estipulados para las obras y el endeudamiento superaba obviamente por lejos el periodo que ocupa hoy el intendente actual, dejando a más de 15 años para adelante otro préstamo, otro fideicomiso, encima de los 9 que ya tenemos. O sea que creo la que diferencia es el monto. Que queda claro la diferencia es el monto. ¿Cómo? La diferencia es el monto. El monto y las condiciones de pago. Tiene que pagarse dentro del periodo. Menos millones y con posibilidades de pagarlo en esta las tres condiciones. Tiene que estar descrita la obra con el monto adecuado para cada municipio. Queremos saber que todos los municipios sean contemplados, no es que algunos sí y otros no por determinadas condiciones. ¿Quedaban algunos fuera del radar en los 83 millones? Y algunos tenían mejores ventajas que otros, ¿no? Pero acá queremos claramente las obras para los municipios que las necesitan, los montos, repito, los montos estipulados para cada obra en cada municipio y en el conjunto de ese valor que ese préstamo se tenga que pagar dentro del periodo de esta administración. Lo otro eran, repito, por la duda, 83 millones de dólares
sin claridad de monto estipulado para cada municipio y un periodo de pago que superaba no solo esta administración, sino que llegaba a 15 años para adelante. Creo que hay una diferencia muy importante, ¿no? ¿Es en eso, Silva, que hay que basar una gestión, una conducción, en este caso un departamento, en lo económico? ¿Es que no tenemos remedio? Preguntale al intendente si no lo basa en lo económico. ¿Cómo hace para hacer las obras? Si realmente el tema son las obras, que no lo Ojo que dudo. gestionar no es solo obras, ¿no? Usted necesita plata. Nosotros tuvimos un Perdón, COVID-19. Renzo, Nosotros Renzo. tuvimos un COVID-19 donde hay que darle una mano a las ollas, ni que hablar. Se tuvo que trasladar gente de un lado al otro. O sea, está bien, la obra es lo importante. Yo en eso no lo discuto con usted. Ahora, también hay un plano social, hay un plano, ¿no? Donde hay que desembolsar, ¿no? Recuerde que el desembolso se realizó por parte del gobierno central, en su mayoría, y que ese desembolso que la intendencia genera, que es cierto, está fuera de, se solicita a través también del presupuesto que ya se votó. Son dos cosas diferentes, el préstamo del funcionamiento. Está claro, fideicomiso. Y no me vaya a decir, no. Ahí le doy la derecha, fideicomiso era obras. Bueno, ojo, de hecho se había pedido en eso. Ojo, si usted me dice que precisa plata para funcionar, sacando el COVID, no, tiene razón, saca el COVID. Si usted me dice que precisa plata para funcionar, hay algo que usted no dijo en la campaña, que usted estaba completamente desfinanciado. No me refiero a usted, me refiero al intendente. Sí, no, todavía no soy candidato. Cuando sea candidato, como no yo lo voy a plantear de otra manera igual, ¿eh? Yo mire que lo voy a plantear de otra manera. No, el asunto es así, que es, el intendente creo que fue claro, yo no estoy hablando por lo que nosotros pensamos. Cuando no se votó el fideicomiso, él salió a la prensa a decir que las obras no se podían realizar porque no estaba ese dinero. Entonces nosotros respondemos, bien, si el caso son las obras que sean en determinado, que determinen cuáles son los municipios que más lo necesitan, cuáles son los montos y que sean referidos. Repito todo eso. En esas condiciones nosotros, obviamente, estamos de acuerdo que hay que votarlo, porque no podemos agarrar de reina a la gente. Lo otro era otra cosa. E incluso si usted me está diciendo que necesitaba parte de ese préstamo para la administración, detállelo. No lo deje suelto, detállelo y nos sentamos a hablar. ¿Eso es lo importante en Canelones, las obras en el momento, Silva? Las obras son la responsabilidad del gobierno departamental y son lo que nos da calidad de vida, más allá de lo social, es lo que nos da calidad de vida como ciudadanos en cada localidad. Nosotros precisamos las calles en buen estado, una correcta iluminación, la ciudad limpia, y esas son las responsabilidades de un gobierno departamental. Capaz que nos acostumbramos a ver un intendente candidato nacional más que intendente. Los deberes de la intendencia son precisamente cumplir primero con esto que estamos hablando de los servicios y lo social, y después hablar de otros temas, ¿no? Cada uno en lo suyo. ¿Le preocupa a la coalición que Orsi sea candidato? No, que está preocupado. Usted dijo candidato nacional. Bueno, todos sabemos que Yamandú está haciendo campaña y hay que respetarlo, está bien. Mostrando su gestión de Canelones, llevándola a nivel nacional. Pero yo creo que tiene que estar atento a lo que hoy vive el departamento. No nos preocupa. El que está más preocupado es él, por lo visto. Ahora, un departamento de Canelones donde Orsi se va, justamente, ¿no? Sea candidato nacional, sí. No lo sea, pero se va. No puede repetir. No puede repetir. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nosotros siempre. ¿Le gustaría ser candidato, Silva? Como me gusta a mí, le gustan a varios compañeros dentro del partido. Como me gusta a mí. Hay muchos niños para ese trompo. Hay muchos niños para ese trompo. Muchos nenes para ese trompo. Pero ¿sabe qué? Las condiciones, todo esto, hoy hablamos de la coalición. Todo este trabajo de coalición, el trabajo de irnos entendiendo en el camino. Ojo que la política son egos, sobre todo, ¿no? Muchos se entierran con sus egos también. Ojo que la política son egos, usted lo sabe. Siempre. Lamentablemente, pero es negociación. La política es el arte de poder lograr el arte de lo posible, ¿no? Sí, señor. Entonces, de repente no soy yo, de repente es otro compañero. Y el que sea, nosotros lo vamos a apoyar. Porque nosotros lo que queremos es que el departamento de Canelones se gestione como nosotros vemos que, o sea, creemos que hay que hacerlo. Digo, tenemos nuestra visión de las cosas. A ver, yo mencionaba lo que Orsi se va,
claramente se va un político un que referente, tiene... Exacto. un referente. ¿A qué voy? Deja campo fértil para, Sí, por para supuesto. la oposición en Canelones, entiéndase, la coalición hoy Claro que sí. en el gobierno. Es así. Digo, yo hago esa lectura, es muy subjetivo, no sé Hoy si usted la hablamos, hace. no, claro, hoy hablamos un ejemplo, Pando, decíamos, no tiene un candidato Ojo, natural. también lo era antes Carámbula, si nos referimos a los votos, ¿no? Claro, hoy ellos no tienen un candidato natural. No se vaya a ofender ningún compañero de otro partido con respecto a esto. Pero no podemos ustedes llegar a la altura. no visualizan un candidato en el FA que llegue a esa altura. Nosotros, claro, de lo que ha generado Orsi, ¿no? Entonces, claro, no me corresponde. Perdón, a mí no me corresponde hablar de la política de otros pero partidos. ¿lo hay en la tampoco. coalición, Silva? No, por supuesto que no. Aún no lo hay. Ese es el desafío que tiene por Decímelo delante. vos, Renzo. Si yo te hago esa pregunta a ti... Bueno, yo le puedo decir que hay muchos que quieren sentarse en el lugar de candidato. Perdón. Ojo. Ahí está. Te hago la pregunta de nuevo. ¿Quién ve ya que puede ser el candidato? Silva. No me hagas eso. No me hagas eso. No. Yo lo que veo ahí, hay probables candidatos. Hay probables candidatos. También debo ser sincero. Hay algunos que no de es porque repente esté no. usted sentado acá, pero debo ser sincero, los veo más en el Partido Nacional que en otras tiendas. Sí, puede ser. Me parece, no sé. Hay buenos candidatos en todos los partidos de la coalición. Pero hay algunos que no les ha ido bien en las últimas elecciones. Exactamente. Pero yo que en política también todo cambia. No. estoy Y de sabe acuerdo. que también Estoy hoy de acuerdo. repente no Pero sabe- además aparece esa máxima, Silva, que nosotros sí. aún no lo hablamos, que es el que gana Canelones gana país. Entonces también se va a querer conquistar Canelones cualquiera de los Obvio, sí. de los partidos para tener un empuje hacia arriba, ¿no? Hacia el gobierno central. Y por supuesto, muchas veces, yo que soy canario original, la política de Montevideo está muy pendiente de la política de Canelones. Entonces, eso muchas veces parece que fuera el botín Canelones, y nosotros tenemos la obligación de que eso no sea de esa manera. Sin renegar de la política de Montevideo, nosotros tenemos que bregar por los intereses de los canarios. Los que representamos a Canelones tenemos que hacer ese trabajo y no depender. Creo que la gente me entiende. Va a ser un Quijote, ¿Eh? Va a ser un Quijote usted. Porque No, la no, política para en nada. nuestro país es centralista desde hace muchísimos Sí, pero usted va para San José o va para. muchísimos años Pero Renzo, atrás. usted que es un hombre de mundo, usted va a San José o va. Está loco. La política ahí es en la capital del departamento, ahí en San José o en Florida o en Durando o en Tacuarembó. Le puedo citar cualquier departamento, pero en Canelones tenemos que ver qué pasa en Montevideo. ¿O no es así? En Canelones las listas se arman en Montevideo. Sí, es lo que usted me está diciendo. Por las claras, digámoslo por las no quería claras. ir por- Digámoslo por las claras. ¿Es así? ¿O no es Nosotros así? en la 40 tuvimos más suerte, otros compañeros no. Lo ha dicho todo con eso. Sí. Pero la política es centralista. Digo, en nuestro país está bien. Yo entiendo lo que usted me dice. Bueno, con eso surge también la figura del caudillo, ¿no? Colonia, Maldonado. Con lo bueno y lo malo. Sí, lo bueno y lo malo. Sí, lo bueno y lo malo. Con pasantías también incluidas. Por eso lo dice. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero es cierto, hoy por hoy estamos hablando de la figura del intendente. El intendente es un caudillo. ¿Usted se imaginó un caudillo dentro del Frente Amplio? La figura de caudillo solo le cabe a los partidos tradicionales antiguamente. Entonces, yo no veo tan mal. ¿Por qué el efecto de Yamandú? Vamos a hablar de, sin ofender a los muchachos del frente, vamos a hablar del efecto de un caudillo. Nos fuimos del tema. Pero es precisamente eso, logra que la gente se siente identificado con la persona que está en Canelones, que no viene impuesto de Montevideo. Nosotros, en nuestro partido, tenemos que lograr lo mismo. Que los candidatos sean naturales. Pero a ver, lo han intentado. La Rañaga lo era. La Rañaga venía del interior y llegó a Montevideo. Claro que no llegó a dar ese paso de una presidencia, pero lo estuvo peleando ¿cuánto tiempo? ¿Cómo no? Y bueno, sin renegar de nada, porque de repente hoy estamos hablando de candidatos. Pero es difícil doblegar a Montevideo.
No, por supuesto. Estamos muy cerca, compartimos muchos espacios con Montevideo. No renegamos de Montevideo, pero nos gustaría que sí, que seamos más nosotros los que podamos. Creo que, mirá que en estas reuniones que hemos hecho por la coalición, se ha avanzado en ese sentido, porque las reuniones de coalición se generan entre compañeros representantes del departamento de Canelones. Y lo que conversamos ahí es por el departamento de Canelones. Yo creo que hay un avance en eso. ¿Qué le dice García? Lo ha conversado con el líder de la lista 40, ¿no? Sí, García. Con el hoy ministro Javier García. Gran persona también, no solo un político. ¿Y qué le ha dicho sobre eso? ¿Le va a dar pista o no le va a dar pista? No puedo decirle. No puedo decirle. No puedo decirle. Lo mata el ministro, si no. Lo mata el ministro. No, sí, vio que. Además está cerca de las armas. Tiene forma de hacerlo igual. Está cerca de las armas. No. Vamos a dejar por ahí el tema. Vamos a ir trabajando en lo que a nosotros nos concierne, que es. Hoy estábamos hablando de la defensa de la LUC. Pero esto no es, la gente no nos eligió para andar defendiendo una ley, solamente una ley que nosotros creemos que es válida y es útil. Ahora, sino que también tenemos que seguir trabajando en la tarea nuestra. Yo soy representante. La verdad, ¿no? Y por más que sea una frase hecha, a mí me parece que es un poco así. Aquello de que el político está constantemente en campaña y esto no genera más campaña aún dentro de la campaña. Y sí, es necesario estar perdiendo horas de Senado, horas de Cámara Baja, moneda. Es necesario. Es lo que te estaba diciendo hace un momento. Necesario. Parece mentira, pero te quedas otra vez enfrascado. Lo que pasa es que si no defendemos una herramienta que para nosotros es fundamental para poder gobernar, vamos a perder precisamente esa herramienta que la necesitamos. Nos vemos en este brete gracias a el sentimiento de los muchachos del FA, del Frente Amplio, y de los sindicatos que canalizaron a través de esta acción que hayan perdido la elección pasada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar quietos? Ese es el problema. Y coincido siempre. Ojo, es democracia. Perdón. ¿No? Es democracia. Es democracia. Es democracia y la democracia tiene un costo. Bueno, pero económico. Coincido contigo. Es democracia. Coincido contigo de que nos quita tarea, nos quita tiempo que nosotros precisamos para llevar los problemas a la gente a. Pues la tarea mía, yo ando más acá que allá, en el Parlamento. La tarea nuestra, al menos yo lo entiendo así, es recabar lo que la gente necesita solucionar y llevarlo a buscar una solución allá. Es nuestro trabajo. Somos los primeros de la línea. Yo lo entiendo de esa manera. Y es cierto, nos quita tiempo. La defensa de la LUC nos va a quitar tiempo, pero a su vez nos trae cercanía. Estábamos diciendo, campaña, otra vez, con la gente recién. Cuando arrancamos también te lo dije, nos parecía raro volver a generar campaña en la mitad de un periodo. ¿Sabes lo que nos genera también? Que nos juntamos otra vez con la gente. Que andamos por ahí. Bueno, y otra vez tenemos contacto con las personas. Ese es un buen punto, porque muchas veces el gobierno se ve afectado o cae su popularidad o lo que sea, porque se aleja, no a propósito, pero sí por la propia gestión de la gente, ¿no? Exacto. Y hoy, por eso te decía, hoy precisamente, con esta pequeña campaña en el medio del periodo, nos lleva otra vez con el contacto directo con las personas. ¿Hacia dónde tiene que apuntar las baterías el gobierno? Usted mencionaba el tema del contacto con la gente y lo que pide la gente. ¿Es trabajo? ¿Qué pide la gente? La gente pide trabajo, soluciones de seguridad. Hay muchos problemas de seguridad todavía. Y bueno, lo que nos concierne a nosotros va por ese lado. Oportunidad para poder trabajar, mejora de las condiciones, estar atento. Hay una cantidad, es una cantidad muy grande de inquietudes que la gente te lleva. Solo después que tenés una representación como la que me toca a mí o la de otros compañeros, ahí te das cuenta lo que significa ser un representante. Andar por ahí, escuchar problemas de toda índole y especie, cosas increíbles que no puedes creer que no se hayan solucionado, descuidos del propio Estado,
no importa el partido, pero descuido sí importa porque tuvimos 15 años de un gobierno. A mí me ha pasado, otro día estuvimos en Soca, en la zona rural, no tienen luz. Me dijo, estuve hablando con Felipe Algorta y lo recorrió con usted y con Pera, su edil. Estuvimos con Luisito Pera. 20 viviendas para llegar a la electrificación rural ¿sabe dónde está la columna? De inclusión social. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Sabe dónde está la luz? Hace 10 años, a 100 metros de la casa. Y ahí hay un grupo de 20 familias que tienen muchos inconvenientes de trabajo, de vivienda, en la zona de las canteras y de Soca. Un ejemplo, ¿no? Que con el plan social de UTE, con la inclusión social, van a poder tener 20 familias luz, y en poco tiempo, va a ser bastante rápido. Y también nos llevamos la tarea de llevarles agua, ni agua ni luz. Tienen que hacer 1 kilómetro, tengo la foto, 1 kilómetro para poder ir a buscar el agua, con bidones, para agua potable. Y eso que no estamos hablando de Congo, estamos hablando ahí, Soca. Silva, un gustazo como siempre charlar con usted. Y lo espero en modo candidato. Es un gusto, no sea malo. es un gusto siempre estar y venir a conversar un poco con ustedes de los asuntos de Canelones. Hacemos una tanda, después seguimos con más Uruguay Debate. Ya volvemos. Acción inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Continuamos, amigas y amigos, con más Uruguay Debate, y para no desentonar con el tramo anterior que tenemos justamente, o que teníamos, mejor dicho, la presencia de Adrián Silva, otro canario, usted lo conocerá, hoy senador suplente de la lista 40, justamente liderada por Javier García, y hablábamos en gran parte de la LUC. Por eso le damos la bienvenida antes que nada al edil departamental Frente Amplista, Yamandú Costa, líder además del espacio 2040, y comenzamos hablando de la LUC. ¿Qué perspectiva tiene usted de la ley de urgente consideración? En este último tramo decía Silva, yo reconozco que por ahí no es una pérdida de tiempo, pero sí un gran esfuerzo extra al que tiene que hacer todo el sistema político de nuestro país, ni que hablar para salir de lo coyuntural, que es el COVID-19. Y de alguna manera nos metemos ya, porque están en plena campaña de un lado y del otro. ¿Amerita ese esfuerzo discutir la ley de urgente consideración, Costa? Se la dejo claro ahí, sí, arriba de la mesa. Claro que sí. Primero que nada, Renzo, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Siempre es un placer venir a Pando. Quiero enviarle un enorme abrazo apretadísimo
a los dirigentes, a los jugadores, a la familia del Urupán, que nos representa a todos los canarios, no solamente a los pandenses, a todos los canarios, en esta nueva etapa de estar compitiendo en el básquetbol, que nos representa en el círculo de privilegio, y para nosotros, que somos dirigentes deportivos de toda una vida, queremos brindar este abrazo canario y que nos representa. Son orgullo realmente de todos y todas las canarias por representarnos en el básquetbol. Gracias Urupán, gracias muchachos, dirigentes y familia. Ahora sí, volviendo a tu pregunta, Renzo, yo creo que la ley de urgente consideración es el retroceso en una ley a un Uruguay donde nosotros nunca pensábamos que volveríamos, ¿no? Realmente creíamos que muchas de las cosas que se habían conquistado de parte de lo que son los avances populares, y muchos se habían convertido en ley o programas de los diferentes ministerios, quedarían como tradicionalmente eran en lo que eran las políticas de Estado. Hay políticas de Estado que siempre permanecieron, como por ejemplo la ley de colonización. La ley de colonización es algo muy bueno, que es de las leyes que yo diría más artiguistas de todas las leyes. La ley de colonización hace que la gente que desea trabajar en el campo tenga, a través del instrumento colonización, poder ir al campo y pagar su trabajar en el campo, su acceder al predio y vivir en el campo a través de colonización. Bueno, la ley de urgente consideración, entre otras cosas, recorta lo que es los recursos hacia colonización que impiden que esta ley artiguista se pueda llevar adelante. Pues la ley puede ser muy buena, pero si no tenés recursos para poderlas cumplir, difícilmente puedan llegar a tener el rol que tiene aquello que decía Artigas, que la ley la tierra debe ser para quien la trabaja. Bueno. Yo hago un paréntesis en esto, porque después retomamos con la LUC, pero en el Instituto de Colonización, lo que yo visualizo es que Cabildo Abierto está defendiendo, al igual que el Frente Amplio, justamente ese Instituto de Colonización. Y rápidamente el análisis que realiza uno y seguramente muchos televidentes es: ¿Cabildo Abierto entonces es más frente amplista que el Frente Amplio o está disputando su electorado? Bueno, hay muchas que pueden ser estrategias electorales, pero sí yo creo que los principios artiguistas no son propiedad exclusivamente de la fuerza política Frente Amplio, que tiene en su fundación el rescate de la nación, como se decía con Artigas, al rescate de la nación. En su bandera, la bandera de Otorgués, que es la primera bandera que iza Artigas cuando sitia Montevideo. Yo creo que los principios artiguistas son parte, así como los principios vallistas, son parte de la sociedad uruguaya toda y son nuestro gran patrimonio. Y que muchas veces se dan de bruces contra el herrerismo, porque el herrerismo es otra filosofía y es otro modo de ver la política, donde se contemplan como le gusta decir a Luis Lacalle Pou, a los Maya Oro, como se contempla a una franja que es una élite del Uruguay. Nosotros en campaña lo dijimos claramente, la oligarquía nacional existe y bueno, la LUC, entre otras cosas, favorece a través de estas leyes a la oligarquía nacional, a los grandes terratenientes que son parte de la oligarquía nacional, a los grandes estancieros que ahora, entre otras cosas, al sacar la posibilidad de que el Instituto Nacional de Colonización se pueda adquirir las tierras porque le quitan recursos, de esa forma ese principio artiguista que era tener las mejores tierras y dársela para quien viva en el campo y trabaje en el campo para que pueda vivir dignamente la producción como colono, esta ley está borrando con el codo lo que yo diría que el Estado uruguayo y todos los uruguayos y las uruguayas aprendimos y crecimos con ese concepto. Entonces no estoy de acuerdo. Pero Costa, ¿los hay verdaderamente terratenientes aquí en este país? Claro, aquí hay gente que vive de la tierra y vive de renta. Recordemos que el 60% de la tierra uruguaya está en manos de terratenientes que la arriendan, ni siquiera son los propietarios. Quiere decir que el principal costo que tiene la producción nacional es el costo de arrendamiento, el costo de pagar al dueño de la tierra, al terrateniente. Y así como los señores feudales, allá por el siglo V y hasta el siglo
XV tenían las tierras, los reyes tenían las tierras y tenían a los medianeros, a los siervos que trabajaban la tierra, y ellos a través de los impuestos o la medianería le cobraban por su trabajo, pero el terrateniente era el dueño, era el rey. Y bueno, todavía seguimos en Uruguay, en ese Uruguay deforme en cuanto a su desarrollo económico y productivo, en donde la tierra sigue siendo con esa tenencia. El gran terrateniente sigue existiendo en Uruguay, y que muchas veces ni siquiera conocen que las ovejas tienen 4 patas y que llegan hasta el piso. O sea, el terrateniente muchas veces es simplemente un beneficiario de haber heredado esa tierra. Ahora, el Frente Amplio tuvo 15 años para revertir esta situación y también fueron condescendientes con ellos, porque yo me acuerdo la discusión que hubo del impuesto a las grandes superficies y sin embargo quedó ahí. Fue una discusión y nada más. No, se puso un impuesto a las transacciones de los bienes heredados, a las transacciones de las ventas, se generaron muchas ventas y hubo un impuesto a las transacciones, que es el gran tema que mucha gente no visualizaba, que teníamos, y con el Frente tuvimos grandes virtudes desde el punto de vista del desarrollo productivo, porque nosotros pasamos de tener en la misma superficie explotada, tuvimos más extracción de carne, más extracción de leche, más extracción de grano, más extracción de soja y más extracción de celulosa. En esa misma superficie se exportó 3 veces más en volumen y en capacidad de punto de vista económico. Pero no se llegó a redistribuir esa riqueza de tierra y tampoco el gravamen que se pensó originalmente. Usted justamente, lo sabe. Es por eso de que hay que tener bien claro este tema, que cuando uno gobierna, hay poderes. Uno no gobierna con un poder absoluto, uno gobierna con un sinnúmero de poderes que hacen a que las cosas puedan suceder. La política es el arte de lo que se puede. Entonces, cuando tenemos determinados poderes que inciden sobre determinadas decisiones, aquella yo llamaría reforma agraria del año 71, cuando el Frente Amplio se fundó y planteó el tema de la tenencia de la tierra y la reforma agraria, hoy día la reforma que se hizo fue totalmente distinta. Fue una reforma productiva, en donde a través de la ley de inversiones el Frente Amplio generó que el campo se transformara con grandes inversiones, con pequeñas inversiones, favoreciendo justamente a través de los programas con colonización, por ejemplo, de que los pequeños y medianos productores, que los productores familiares accedieran a la tierra y pudieran vivir dignamente del trabajo con su familia. Y sobre todo en Canelones. En Canelones tuvimos política de desarrollo, no solamente del gobierno nacional durante los 15 años, sino también del gobierno departamental, que permitía y favorecía la erradicación de trabajadores jóvenes, sobre todo en el campo. Entonces, yo creo que hacia ahí hay que ir. Bueno, pero también, se cuestionó que se le haya entregado a actores políticos determinada cantidad de tiempo, cierta cantidad de tierras también. Sí, sin duda que antes del gobierno del Frente Amplio, el Frente Amplio revisó justamente eso, y todos los vecinos y vecinas lo conocen, sobre todo los más añosos, ¿no? Porque también hay que entender a los jóvenes que nacieron en el gobierno Frente Amplista y que ahora están participando en la actividad política o nos están escuchando, no conocen lo que era la realidad del Uruguay de antes. Vos para jubilarte necesitabas la tarjeta de un político, para tener un teléfono necesitabas la tarjeta de un político, para poder acceder a colonización y a las pruebas me remito, necesitabas la tarjeta de un político. Entonces ese tipo de cosas el Frente Amplio logró de alguna manera demostrar que se pueden hacer distinto, y se hizo distinto, y se generaron recursos para colonización, de que ahora entre todo la LUC perjudica no solamente los recursos, sino que borra aquello del principio de colonización, en donde el usufructuario de la tierra y de colonización tenía que vivir en el campo. ¿Qué quiere decir? Que algunos nuevos terratenientes van a surgir, en donde quizás vivan en sus casas, cómodas casas de la ciudad, y tengan a la gente trabajando en el campo y quizá algún medianero. O sea, es más de lo mismo. Se lo pregunto como militante de izquierda, que dice usted lo es desde hace muchísimo tiempo. ¿Esto es una prueba de fuego para el gobierno? Si el FA pierde, se le eliminan las chances de ser gobierno en las próximas, y si el FA gana, es prácticamente una desaprobación al gobierno de coalición.
Yo creo que el votar por sí, por los 135 artículos, derogar los 135 artículos de la LUC, que creemos que son regresivos desde el punto de vista del bolsillo de la gente, hasta de las libertades esenciales que tiene el ciudadano. Nosotros creemos que va a ser, sin lugar a duda, un plebiscito a la gestión de este gobierno, fundamentalmente en las cosas que más sentimos, porque nosotros tenemos, yo diría, dos planos de gobierno. Un gobierno que maneja el marketing y la comunicación política desde un lugar donde nosotros no conocíamos, realmente es admirable del punto de vista de lo bien que lo hacen, porque a pesar de tener malos o magros resultados, lo hacen ver como que tienen buenos o muy buenos resultados. Entonces tenemos una imagen de lo que es, por ejemplo, cómo se manejó la pandemia, como buena o muy buena, y se hace ver de que en Uruguay, entre otras cosas, se terminó la inseguridad. La inseguridad parece que existía en los gobiernos del frente, pero ahora se terminó la inseguridad. Y no es así. Los vecinos y las vecinas lo saben, la inseguridad existe, no se ha paliado absolutamente en nada, decayó la inseguridad 30% en todo el mundo cuando la pandemia, por un tema de movilidad, y ahora volvemos a padecer los mismos problemas de inseguridad que tuvimos siempre, y agravado con la crisis. No quiero decir que los pobres sean los únicos que roban o que delinquen, porque tampoco queremos estigmatizar la pobreza, porque aquí hay quienes roban con guantes blancos y gente que no necesita para comer y sin embargo son de los más avarientos en el momento de pasar y cortar por lo sano. Creo que el tema del trabajo nos preocupa muchísimo, y la carestía. La vecina y el vecino entienden de que, entre otras cosas, la carestía, lo que es un litro de aceite que antes salía 60, entre 60 y 80 pesos, de acuerdo al aceite, hoy está arriba de los 300. Esa carestía, que es lo que la vecina y el vecino sienten, la falta de trabajo y de oportunidades en los jóvenes, eso es lo que la gente en definitiva va a terminar votando, porque la LUC es sin lugar a duda un plebiscito. Es un plebiscito que, ganando o perdiendo, vas a quedar mejor posicionado, por supuesto, para lo que puede ser la vuelta del Frente Amplio en el próximo ciclo electoral o la permanencia de este modelo conservador que se instaló, entre otras cosas, con el telón de la pandemia, porque nosotros aquí tuvimos pandemia y con el telón de la pandemia han pasado no solamente la LUC, sino ferrocarriles, y nos vendieron el puerto, y así podemos seguir hablando muchísimo. Tendríamos que tener varios programas más para contarle todo lo que pasó en el marco de la pandemia, y la LUC es regresiva, y es por eso que tenemos que, de alguna forma, lograr, con la participación de la gente, evitar que esos 135 artículos permanezcan. Lo decíamos en el tramo anterior, nos situamos en el departamento de Canelones, particularmente en la tarea del legislativo departamental. Usted estuvo participando, de hecho, en un congreso de ediles, donde se habló de descentralización. Y por allí se hizo una evaluación de este tercer nivel de gobierno, pero también se proyectó cuánto más y cómo hay que ampliar esta descentralización a su deber y entender. Costa. Bueno, la descentralización es algo muy bueno que llegó para quedarse. Recordemos que el tercer nivel de gobierno, que son los municipios, lo instala el Frente Amplio. Tabaré Vázquez fue un visionario en ese sentido, porque creemos que tenemos que ser más eficientes con los recursos de los vecinos y las vecinas, porque los vecinos, las vecinas, a través de sus impuestos, a través de sus tributos, son los que invierten para su entorno, para su barrio, para su calidad de vida. ¿Y cómo logramos eficiencia? ¿A través de la planificación a nivel nacional? ¿A través de la planificación a nivel departamental? No, a través de la planificación y la cercanía con el vecino en lo municipal. Pero lo que nosotros tuvimos este fin de semana fue el segundo nivel de gobierno, en donde logramos algo histórico. Logramos la institucionalización del Congreso Nacional de Ediles. El Congreso Nacional de Ediles, que es todo un proceso que los ediles de generaciones anteriores, de todos los partidos políticos, y esto hay que remarcarlo, la madurez, la democracia, la institucionalidad del pueblo uruguayo se vio reflejada en ese Congreso, en donde no hubo un solo problema, en donde todos los partidos políticos, inclusive con representación a nivel nacional,
en el Parlamento, tiene representaciones con los ediles y nos llena de orgullo ser parte de ese Uruguay. Uruguay que es un ejemplo en la democracia y la institucionalidad en América y en el mundo. Y el Congreso de Ediles aporta hacia ese sentido con lo que es la conformación del Congreso Nacional de Ediles, que era una ONG, que era una asociación civil sin fines de lucro, que era todo un proceso, se transforma ahora en una institución gubernamental como es el Congreso Nacional de Intendentes. El Congreso Nacional de Intendentes gobierna, coordina, recordemos por ejemplo algo que no se lograba nunca, que era la patente unificada a través del subsidio, por decir un solo ejemplo. Ahora el Congreso Nacional de Ediles tiene el mismo rango que el Congreso Nacional de Intendentes y está dentro de la institucionalidad país. O sea, eso significa, perdón, para ampliar un poco más el ejemplo, que desde Canelones se puede promulgar una normativa, una ley, en fin, y trasladarlo a ese ámbito de discusión y puede el mismo recalar en todas las comunas del país, en todas las intendencias del país. Exactamente. ¿Y hay, a propósito, algún proyecto vinculado? Sí, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es generando la institucionalidad. De aquí el MAP depende del trabajo de los ediles, que somos los legisladores departamentales de los 19 departamentos, en promover este tipo de acciones, generar este tipo de puentes. Vamos a un ejemplo solo, la pirotecnia, que mucho se viene hablando. Hay más de 4 departamentos del interior que ya han generado antecedentes legislando sobre la pirotecnia, cuando todavía no tenemos la legislación del gobierno nacional sobre la pirotecnia. Y en Canelones hemos procesado una discusión muy rica, en donde hemos recibido a las sociedades que defienden a los niños con problemas de TEA, a los animales, a la sociedad de pediatría, a la sociedad de medicina, a lo que es el Centro Nacional de Quemados, el SENAQUE, a lo que es la Dirección Nacional de Bomberos, la Dirección Nacional de Armamento, a los empresarios importadores de pirotecnia, y tenemos una cantidad de insumos importantísimos. Ahora, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar con esa cantidad de insumos en tomar decisiones en cuanto a la reglamentación o la prohibición, teniendo en cuenta todos esos actores, porque todos son importantes. Ahora, hay que ver también cómo lograron en otros departamentos regular, porque quizá esa regulación nos permita esos antecedentes, esa coordinación, llevar adelante normas que faciliten el trabajo, porque no solamente tenés que poner la norma, sino que luego cómo la cumplís, cómo la haces cumplir. Por ejemplo, decís, pirotecnia sonora no. ¿Cuántos son los decibeles? ¿Cómo lo medís? Llamás a los inspectores, cuando vienen los inspectores, el cohete ya estalló, ya el sonido no está. Entonces, todo ese tipo de cosas la tenemos que ahora que habla de sonido, Costa, yo le voy a dar un tema, ruidos molestos. Yo creo que no hay una intendencia que no tenga. Para mí son 2 los temas fundamentales. Las picadas, que vienen de la mano con los ruidos molestos. Las picadas, evidentemente, es un ámbito más global donde hasta parece una figura que puede llegar a ser un siniestro gravísimo, y la muerte, ¿no? Pero yo creo que hoy por allí pasan los principales temas. Hablando de eso, estamos conmemorando de hecho la Semana de la Seguridad Vial y los números van en ascenso, ¿no? Un hecho lamentable, pero van en ascenso. ¿Se debería legislar de una manera distinta estos 3 temas que le acabo de mencionar? Exactamente, y para eso es el Congreso Nacional de Ediles, en donde vamos a poder coordinar todos los departamentos, así como el Congreso de Intendentes, políticas y regulaciones a través de las normativas de cada una de las intendencias, pero no, por ejemplo, que aquí se permita determinados ruidos molestos y del otro lado del Arroyo Las Piedras o el Arroyo Pando tengamos, o el Arroyo Carrasco tengamos otra normativa. Entonces nosotros lo que vemos es que esta coordinación, esta institucionalización de lo que es el Congreso de Ediles va a fortalecer ese segundo nivel de gobierno, que son las intendencias departamentales. Costa, antes de irnos, ¿empezó a movilizarse la interna Frente Amplista en Canelones? Sí, claro, nosotros tenemos una instancia muy importante
que es el próximo 5 de diciembre, las elecciones internas del Frente. El Frente funciona... ¿Con quién va el Espacio 2040? El Espacio 2040 tiene una enorme satisfacción y es una noticia, primicia que te estamos dando, que nos fusionamos con la corriente de Unidad Frente Amplista fundada por el periodista Germán Araujo. Germán Araujo jugó un rol importantísimo en lo que fue las libertades y la lucha por la democracia en Uruguay. Murió muy joven y dejó todo un legado de una lista, de una corriente de opinión. ¿A quién apoyan como candidato, Costa? La corriente Unidad Frente Amplista, el Espacio 2040, apoyamos adentro del Frente Amplio a Sibila, a Gonzalo Sibila en la Nacional y a Susana Muniz en la departamental. Candidato socialista nacional, Susana Muniz, candidato comunista, digamos, candidata comunista departamental. Sí, hicimos una estrategia electoral con el Partido Comunista, el Partido Socialista y más de 10 grupos, llamámosle menores, como la 5005, el 1813, el POR, el Espacio 2040, la 1916 y bueno, otros compañeros que hacen al quehacer departamental y no tanto listas nacionales. Nos encolumnamos a través de lo que es la compañera Susana Muniz, que es una excelente compañera, que fue ministra de Salud, directora de ACE, ahora es edil departamental junto a nosotros y tiene toda una trayectoria militante que nos da certezas. Hablando de eso, y antes de que se me vaya por las ramas, ¿cuánto de sondeo previo a las elecciones tiene esta interna? Bueno, nosotros queremos alcanzar... Digo, porque aquí también estuvimos hablando hace algún tiempo atrás de la pérdida de militancia real, sí. No la que se te paga por repartir listas, real, nosotros creemos del Frente Amplio, y usted me dijo, sí, es verdad, perdimos militancia. Sin duda. ¿Con esto se puede recuperar? Sin duda, el Frente Amplio está viviendo una crisis, una profunda crisis, de las peores crisis de su historia, en donde el haber estado 15 años en el gobierno llegó de alguna manera a que el Frente Amplio realizara cosas que nosotros pensamos que nunca iba a hacer. Todo lo que criticamos los partidos tradicionales, veíamos siempre la paja en el ojo ajeno, lamentablemente algunos compañeros y compañeras cayeron en los mismos vicios y eso hizo que mucha militancia se descreyera. El Frente Amplio tiene una cantidad de compañeros y compañeras que quieren volver a enamorarse porque el proyecto Frente Amplista es la única herramienta posible de transformación del Uruguay, como lo vimos los 15 años anteriores, y tenemos que recuperar el gobierno. Para recuperar el gobierno lo tenemos que recuperar con una fuerza política fuerte, una fuerza política que aporte en lo ideológico, en lo programático, en lo pragmático, en la gestión, pero fundamentalmente con los vecinos. No alcanza con hacer cosas para la gente, sino que la transformación la tenemos que hacer con la gente. Y ese Frente Amplista que estaba desencantado, ese Frente Amplista que estaba enojado, es el que vamos a ir a buscar para que nos acompañe en el próximo ciclo electoral. La última, ¿ha charlado con Casaravilla usted? Sí, con Germán. ¿Y le explicó por qué denuncia a la administración? Germán Casaravilla renunció a la intendencia y la renuncia fue amplificada de otra manera y él está en un proceso judicial que eso está en la justicia. Es una denuncia personal sobre difamación y entendemos que tenemos que respetar los tiempos de la justicia, por lo cual nosotros este tipo de polémica queremos llevarla adelante en los organismos que correspondan y una vez que se termine ese proceso, con gusto Renzo venimos y conversamos profundamente sobre este tema. ¿Y por qué la posibilidad de trasladar esto al Comité de Ética del Frente Amplio? Esto ya se lo pregunto como líder del Espacio 2040, porque decidieron eso ustedes. Sí, justamente, nosotros agotamos todas las instancias en lo que hace al relacionamiento con los compañeros Frente Amplista, que tienen la responsabilidad de conducir el Ejecutivo de Canelones, desde el 5 de agosto que no tenemos comunicación con el Intendente, entonces buscamos a través del Frente Amplio poder comunicarnos para poder seguir profundizando sobre este tema y reconocer que nos equivocamos, porque la gente se puede equivocar y hay que corregir los errores y hay que seguir para adelante, fundamentalmente con unidad, como siempre lo hemos hecho. Nosotros somos convencidos de que el principal ingrediente de nuestra fuerza política es la unidad y es por eso que tenemos que discutir los temas en nuestra fuerza política y por supuesto el día que nos equivocamos tener y reconocer de que nos equivocamos. No podemos
ser injustos, porque si nosotros queremos una sociedad más justa, tenemos que dar el ejemplo entre los compañeros frente amplistas. Costa, ha sido un gusto tenerlo esta noche aquí. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos, el agradecimiento por habernos acompañado en un programa más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.